Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría inmensa tenerlos aquí conmigo hoy. Siento una emoción que me recorre el cuerpo porque vamos a zambullirnos en un tema que estoy convencido, resuena profundamente en el corazón de cada uno de nosotros. Un tema que a veces acaricia nuestras almas de forma íntima y en ocasiones nos deja una marca palpable, incluso dolorosa. Hoy nuestro foco está en una figura que conocemos bien a través de la magia de las pantallas, alguien que ha sabido cautivarnos con su presencia magnética y su talento innegable. Pero al igual que cada uno de nosotros, esta persona también libra sus propias batallas internas, esos combates silenciosos que a menudo se libran en la soledad de la mente y el espíritu. Sí, estoy hablando de Can Yaman. En los últimos tiempos han circulado noticias y susurros sobre él, fragmentos que apuntan a momentos de fragilidad, a episodios de una vulnerabilidad humana que nos recuerda nuestra propia condición. Hoy, queremos ir un paso más allá de la superficie. Queremos desentrañar esa lucha por la salud mental que, para serles completamente honesto, me ha impactado profundamente y ha generado en mí un torrente de reflexiones. Y antes de que nos lancemos de lleno en este viaje, si por alguna razón aún no se han unido a nuestra creciente familia, les invito de todo corazón, con la mano en el corazón, a que aprieten ese botón de suscribirse. Cada suscripción es un impulso vital para nosotros, un reconocimiento que nos motiva a seguir adelante y, lo más importante, les asegura que no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos, cada uno diseñado con la intención de aportar valor y conexión. Así que, sin más preámbulos, vamos allá. Estoy seguro de que para la gran mayoría de ustedes, el nombre de Can Yaman evoca imágenes nítidas. Sus inolvidables novelas, esa presencia escénica arrolladora que parece llenar cada rincón, es innegable que posee algo especial, una chispa que lo distingue. Sin embargo, detrás de ese exterior robusto, de esa sonrisa que tiene el poder de conquistar, reside un ser humano. Y como todos los seres humanos sobre esta tierra, Can ha tenido que enfrentarse a las adversidades, a esos momentos de inflexión en los que la salud mental emerge como el principal y a veces, más desafiante campo de batalla. Me parece un acto de valentía monumental que él mismo haya decidido abrir esta puerta, que haya elegido compartir públicamente fragmentos de sus experiencias. A menudo cuando observamos a figuras públicas que admiramos, caemos en la trampa de idealizar sus vidas, de imaginar que poseen una existencia sin mácula, inmune a las tribulaciones. Y eso, queridos amigos, es un error fundamental. La salud mental, esa intrincada red de emociones y pensamientos, no hace distinciones. No le importa la fama ni el anonimato, la opulencia ni la sencillez. Es una cuestión intrínsecamente humana, universal. Intentemos por un instante ponernos en su piel. Imaginen la sensación de estar perpetuamente bajo el implacable escrutinio público. Cada gesto, cada palabra pronunciada, cada imagen compartida en las redes sociales, todo está sujeto a un análisis minucioso, a comentarios, a juicios, a críticas. Y aunque uno pueda creer que se ha acostumbrado, que ha desarrollado una coraza, llega un punto en que el peso de esa constante vigilancia se vuelve sencillamente insoportable. Can ha hablado abiertamente de momentos en los que se ha sentido completamente abrumado, en los que la presión ha sido tan asfixiante que ha mermado directamente su bienestar. Y es precisamente en ese crisol donde se manifiesta la lucha interna, esa incansable búsqueda de equilibrio, esa imperiosa necesidad de autoprotección en un mundo que paradójicamente, a menudo parece exigir lo contrario. Lo que encuentro fascinante y a la vez un poco desgarrador, es esa decisión de las figuras públicas de exponer estas facetas de vulnerabilidad. Piénsenlo detenidamente. No es tarea fácil. Implica exponerse aún más, correr el riesgo de recibir críticas por algo tan íntimo y personal. Pero Can ha dado este paso, y creo firmemente que es un acto de coraje que merece ser aplaudido. Ha confesado haber atravesado periodos de profunda dificultad, instantes en los que se ha sentido a la deriva, en los que la ansiedad ha tomado las riendas. Y es perfectamente natural. Todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado días, semanas, o incluso épocas enteras en las que esa sensación de desánimo nos ha invadido, ¿verdad? Esa impresión de que las cosas se nos escapan de las manos, de que el mundo es demasiado grande y ruidoso, de que sencillamente ya no podemos más. Y Can, a través de sus declaraciones, nos ofrece una ventana a esa realidad. No se trata de un problema específico y aislado, sino de un malestar más generalizado, de una batalla constante por encontrar esa tan anhelada paz interior. Y en este punto me surge una pregunta fundamental: ¿qué
¿Os enseña todo esto? Creo que nos legamos varias lecciones de inestimable valor. En primer lugar, que la vulnerabilidad no es un sinónimo de debilidad. Al contrario, es una manifestación palpable de fortaleza. Ser capaz de reconocer que no estamos bien, de admitirlo ante nosotros mismos y, si es posible, ante los demás, y de buscar apoyo o simplemente expresarlo, es un acto de valentía que deberíamos celebrar y normalizar. En segundo lugar, nos recuerda de manera contundente que todos somos seres humanos. No importa cuántos seguidores acumules en Instagram, cuántos premios hayas coleccionado, o cuántos proyectos exitosos hayas liderado. Al final del día, todos somos personas dotadas de emociones, de miedos, de días luminosos y de jornadas oscuras. Y la salud mental constituye un pilar fundamental de nuestro bienestar integral. Ignorarla o restarle importancia puede acarrear consecuencias de una gravedad alarmante. Khan ha compartido que en diversas ocasiones se ha sentido solo en esta ardua lucha. Y esa es una experiencia que lamentablemente resuena con una multitud de personas. Esa sensación de estar solo frente a tus propios demonios internos, de sentir que nadie te comprende o puede ofrecerte una mano amiga. Es precisamente en este punto donde la conversación pública, donde estas confesiones sinceras, adquieren una trascendencia inmensa. Porque abren el canal de la comunicación. Porque hacen que otras personas que atraviesan situaciones similares se sientan menos aisladas, más comprendidas. He tenido la oportunidad de leer y escuchar entrevistas en las que él relata cómo ha tenido que aprender a priorizar su bienestar, a decir basta cuando siente que está al límite de sus fuerzas. Y esto, mis queridos amigos, es una lección de vida de proporciones épicas. En nuestra sociedad contemporánea, se nos alienta constantemente a ser incansables, a dar siempre un poco más, a no detenernos nunca. Pero, ¿a qué precio? El precio a menudo es nuestra salud mental. Y esa es una factura demasiado alta para pagar, una deuda que puede erosionar nuestra esencia misma. Me gustaría profundizar un poco más en esa noción de momentos difíciles. ¿Qué puede implicar esto para alguien inmerso en la vorágine de la industria del entretenimiento? Pues bien, puede ser una amalgama de factores. La presión por mantener una imagen inmaculada, el miedo latente al fracaso, el ritmo vertiginoso de rodajes y eventos, la ausencia casi total de privacidad, y en ocasiones, hasta la internalización de que tu valor como persona está inextricablemente ligado a tu éxito profesional. Cuando tu trabajo se convierte en tu vida, y esa vida está expuesta a la luz implacable del microscopio público, la línea divisoria entre lo personal y lo profesional se vuelve peligrosamente difusa. Y eso, créanme, puede ser extenuante hasta la médula. Khan ha revelado que en ciertos momentos ha buscado ayuda profesional, que ha pasado por procesos terapéuticos. Y este, para mí, es el quid de la cuestión, el punto de inflexión. La terapia no es un sello de locura, es una herramienta valiosa para todos. Es un espacio para entendernos mejor a nosotros mismos, para gestionar nuestras emociones de manera efectiva, para desarrollar estrategias sólidas para afrontar los inevitables desafíos de la vida. Y que él, con la plataforma que posee, haya compartido esta experiencia, es un mensaje poderoso para desmantelar los estigmas que aún rodean a la salud mental. A veces la simple acción de conversar con un profesional cualificado puede obrar una diferencia abismal en cómo nos sentimos y cómo encaramos las adversidades. También ha puesto de manifiesto la crucial importancia del autocuidado. Y esto no es un capricho pasajero, ni un lujo prescindible. Es una necesidad imperiosa. El ejercicio físico regular, una alimentación equilibrada, un descanso reparador, la búsqueda activa de momentos de desconexión y de esparcimiento, todas estas facetas son fundamentales para mantener nuestra mente ágil y saludable. Y si alguien como Khan, con su vida inherentemente agitada, ha llegado a comprender esto, nosotros deberíamos tomar nota muy seria. ¿Cuántas veces nos decimos a nosotros mismos que no tenemos tiempo para dedicarnos a cuidarnos? ¿Cuántas veces relegamos nuestras propias necesidades a un segundo plano, dejándolas para después, que a menudo nunca llega? La lucha por la salud mental es en esencia un camino, un sendero que se va construyendo paso a paso. No es una solución mágica que aparece de la noche a la mañana. Implica un esfuerzo sostenido, una constancia inquebrantable y sobre todo, una dosis considerable de autocompasión. Y es precisamente esa autocompasión, esa capacidad de tratarnos con amabilidad y comprensión en los momentos difíciles, lo que a menudo nos resulta más arduo.
Nos juzgamos con una severidad implacable, nos exigimos una perfección que sencillamente no existe. Y la salud mental tampoco es un estado estático inmutable. Es un fluir constante, un proceso dinámico de ajuste y reajuste continuo. Lo que verdaderamente me inspira de Kant, y la razón fundamental por la que considero que es tan importante abordar este tema, es que nos demuestra de manera rotunda que es posible salir adelante. Que a pesar de las sombras más profundas, siempre existe una luz al final del túnel. Que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, puede convertirse en una poderosa fuente de conexión humana, y que la honestidad radical con uno mismo es el primer y más crucial paso hacia la sanación. Es como si nos estuviera diciendo a través de su propia experiencia: yo he transitado por este camino, y tú también puedes encontrar tu propia senda de recuperación y bienestar. Este tema me toca de cerca, me conmueve profundamente porque, como les anticipaba al inicio, creo firmemente que todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado esa sensación de peso sobre los hombros, esa punzada de ansiedad, esa abrumadora sensación de que las fuerzas nos abandonan. Y normalizar estas conversaciones, abrir estos espacios de diálogo, es absolutamente vital. Es la forma de crear un entorno seguro y acogedor donde las personas se sientan libres y confiadas para hablar de lo que les aqueja, donde no exista el temor paralizante a ser juzgados. Así que, en un resumen conciso, ¿qué nos llevamos de esta profunda conversación sobre Kahneman y su valiente periplo por el terreno de la salud mental? Nos llevamos sin duda alguna la poderosa e inestimable lección de que la vulnerabilidad es, en realidad, una manifestación de fortaleza intrínseca. Nos llevamos la comprensión de que nadie está exento de atravesar momentos de dificultad, y que priorizar nuestro bienestar mental no es un lujo, sino una inversión a largo plazo en nuestra propia felicidad y plenitud. Nos llevamos la inspiración de ver a alguien que, a pesar de la inmensa presión del escrutinio público, está activamente aprendiendo a cuidarse, a sanar, y a compartir su vivencia para que otros también se sientan acompañados en sus propias batallas. Espero de todo corazón que este vídeo haya resonado en ustedes, que les haya impulsado a la reflexión y que les haya proporcionado una nueva perspectiva sobre este tema tan crucial. Me encantaría enormemente conocer sus opiniones al respecto. ¿Han pasado por experiencias similares? ¿Qué estrategias o herramientas les han resultado útiles en sus propios procesos? Les invito encarecidamente a dejar sus comentarios aquí abajo. Me interesa sumamente leer sus experiencias personales y sus valiosas reflexiones. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo significativo, por favor, no duden en darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas a quienes creen que podría beneficiar, para que esta conversación se extienda aún más y alcance a quienes más lo necesitan. Y si aún no lo han hecho, recuerden la importancia de darle a suscribirse para que sigamos construyendo juntos esta comunidad cada vez más sólida y conectada. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje hoy. Nos vemos con todo mi cariño en nuestro próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.